recordar, afirmar, porque puede ser que usted haya escuchado ciertas cosas, pero puede ser que no las esté viviendo. Y recuerde que el Evangelio no se trata de algo que usted sepa, sino de algo que usted vive. De nada sirve, y lo hemos dicho en varias oportunidades, que la meta del Evangelio es que usted sea ¿qué? Testigo. Si usted no es testigo, usted realmente nunca ha tenido una experiencia real con el Señor. Entonces es importante que usted y yo podamos comprender estas cosas y que al final de su vida usted pueda realmente terminar siendo un testigo de Dios y no un simple acudiente a un servicio, a un culto, sino que usted puede ser testigo con su vida, no simplemente con sus labios, sino que su vida manifieste de que usted es un testigo de Cristo. Y entonces vamos a mirar eso, porque para eso está el Espíritu Santo. Es decir, si contáramos con sus fuerzas, si contáramos de que usted es el que va a ser con sus fuerzas el ser testigo de Cristo con su vida, sus acciones, sus pensamientos, definitivamente estaríamos en problemas. Se lo he dicho a varias personas. Si usted realmente quiere ser el hombre que Dios necesita, usted tiene que echar mano de la gracia. En usted no hay nada bueno para hacerlo. No, que yo puedo. No, usted no puede. Si usted hubiese podido, lo hubiera hecho antes de conocer a Cristo, pero usted no ha podido. Es más, algunos, aunque vienen al culto, no pueden. Así es. ¿Y por qué, pastor? Porque usted hasta el día de hoy quiere hacer las cosas que son del Espíritu en su carne. Y es una cosa, se lo voy a decir, no en griego, en español, para que me entiendan. Es imposible. Es que yo quiero ser un mejor esposo. ¿Cómo? ¿En su fuerza? No. Si le han caído, no tiene con qué. No sé si alguien está acá. Amén. Pero cuando usted echa mano de esta gracia y de este poder que opera en los hijos de Dios, y usted le pide al Espíritu Santo que lo ayude en su debilidad, entonces cosas extraordinarias empiezan a ocurrir en su vida, cosas que usted no es capaz de hacer, comienza a hacerlas, y cosas que no era capaz de dejarlas, puede dejarlas. ¿Por qué? Por el operar del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso es que en Juan, vamos a ir a Juan, el capítulo 16, versículo 7, ¿cierto? Juan 16, 7, ¿qué dice? Pero yo les digo la verdad, ¿cierto? Os conviene que yo me vaya, ¿sí o no? Sí. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si fuere, os lo enviaré. Entonces, cuando miramos, Jesús vio necesario que el Espíritu Santo viniera y morara en la vida de los creyentes. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto implica una nueva manera de vivir. Cuando usted empieza a operar en el Espíritu Santo y entiende que el Espíritu Santo opera en usted, entonces cosas empiezan a ser transformadas. ¿Cuál es el problema? Lamentablemente muchos creyentes viven sus vidas, pero ignoran al Espíritu Santo. Entonces, claro, cuando usted ignora al Espíritu Santo, no es posible vivir la vida que el Señor quiere que usted y yo vivamos. Por eso es que usted y yo vivimos en constantes frustraciones. Es decir, queremos vivir la vida que Dios quiere, pero no tenemos cómo. ¿Y por qué? Porque ignoramos el Espíritu Santo que nos habita. Entonces, claro, no hay comunión, no hay oración, usted no estudia, no echa mano del Espíritu Santo, y obviamente pues va a ser una manera imposible de vivir la vida que Dios quiere que usted y yo vivamos. Por eso, mis amados, el Señor dijo, les conviene. Y cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré, dijo el Señor, yo les enviaré el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, el cual dará testimonio acerca de mí. Entonces, mis amados, necesitamos entender cuál es el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, y no tanto cuál es el mover, sino poder evaluarnos si realmente usted está teniendo comunión con el Espíritu Santo. ¿Y eso en qué se ve reflejado, pastor? Sencillo, en los frutos. Amén. Yo no puedo decir, o sea, si usted a mí me dice, pastor, es que yo oro 5 horas al día y yo veo su vida, y su vida no tiene ningún fruto del Espíritu, yo digo, hermano, usted está perdiendo vilmente su tiempo. Deje de estar perdiendo el tiempo y decir que está orando con Dios 5 horas al día cuando no se le ve por ningún lado.
Le decía yo ayer a los de la célula, les decía, amado, cuando usted tiene comunión real con Dios, se le nota. O sea, no hay manera que usted pueda decir que tiene una comunión con Dios y que no se le note. Eso es una cuestión imposible. Entonces, por eso, mis amados, necesitamos entender que el Espíritu Santo no te controla de una manera que te va a forzar, sino que Él con su benignidad te guía, te habla. Cuando haces mal o pecas, directamente lo entristece. Entonces el Espíritu Santo se contrista cuando usted lo ignora, ¿cierto? No sé si estamos acá. Por eso el apóstol Pablo exhorta a que los hermanos que no contristen del Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 30. Es decir, que cuando usted es alguien que ignora, cuando usted es alguien que no escucha la voz del Espíritu, cuando es alguien que continúa pecando día tras día, entonces el Espíritu termina ¿qué? Contristado, y si usted sigue en la misma actitud, pues el Espíritu Santo se va a apartar. Así es. Pues yo creo que eso no está pasando acá. Amén. ¿Qué más hace el Espíritu Santo, pastor? Pues ilumina el entendimiento para que usted pueda comprender las Escrituras. Cuando usted está en ciertas confusiones, Él le ayudará quitándole todo velo y todo aquello que le está impidiendo que usted entienda las verdades eternas. ¿Cuántos dicen amén? A veces enviará ministros para que lo guíen, para que lo enseñen, para que lo instruyan y usted pueda definitivamente estar en la verdad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, mis amados, cuando miramos en Hechos capítulo 2, vamos a leerlo, versículo 2. Miramos que los apóstoles se habían acostumbrado a la presencia y dirección de Jesús, ¿cierto? Pero el Señor les dijo que les conviene mejor que venga el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que el Espíritu Santo en nuestras vidas, lo que estaba diciendo Cristo, es mucho mayor porque iba a operar desde adentro y no desde afuera. Vuelvo y le repito, el problema es que muchos ignoramos la voz del Espíritu. ¿Y por qué, pastor? Porque usted no tiene comunión. Hay gente que vive semanas que ni ora a Dios, ni tiene comunión con el Espíritu. Y claro, cuando el Espíritu le habla, usted ni siquiera es capaz de poder comprender quién es el que le está hablando. Por eso ese día le decía a alguien, yo le decía, amada, hermano, por eso es que cuando a veces a usted le hablan personas de parte de Dios, no los entiende. Y cuando viene gente a hablarle de parte del diablo, los recibe. ¿Por qué? Porque usted no se ha vuelto experto en escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. Entonces cualquier viene a hablarle cosas que no son y usted las acepta. El enemigo viene a hablarle al oído y usted lo recibe. No sé cuántos están acá. No sé si solamente le está pasando al que está a su lado o a usted también. Cuando usted se llena de envidia, cuando usted está con ira, con celo, con envidia en su corazón, con resentimiento, amargura, yo quiero decirle algo, usted está escuchando no al Espíritu Santo. Cuando tiene odio, cuando tiene amargura, cuando vive todos los días aburrido, amargado, ¿sabe quién está escuchando? Usted no está escuchando a Dios. Lo que me está diciendo usted es que el fruto que usted tiene es de alguien que no tiene comunión con el Espíritu Santo. Porque si usted tuviese comunión con el Espíritu, como muchos dicen que la tienen todos los días, usted no estaría así. Así es. Puede ser que usted se enoje un rato, pero automáticamente el Espíritu Santo viene y se entristece, produce en usted una tristeza que es para arrepentimiento. Pero si no es así, amado, estamos en problemas. ¿Qué me dice eso? Que usted tiene muy poca comunión con el Espíritu. ¿Qué necesitamos? Dile que está a tu lado, volver a esa comunión. Entender que no podemos ignorar la voz del Espíritu. Mire, yo conozco gente que Dios les está hablando, el Espíritu Santo está hablando en su corazón, mira que estás obrando mal. No sé cuántos han escuchado esa voz en cierto momento. Mira la actitud que estás teniendo que está mal. Mira cómo estás actuando en soberbia, en altivez de espíritu. Y el Espíritu está hablando en su corazón y usted sigue. ¿Cuánto les ha pasado eso, hermano? Uy, solamente a mí. Es que el Espíritu Santo empieza a hablar a su corazón, pero usted sigue en su soberbia. Entonces el problema es cuando usted sigue en eso.
¿Hasta cuándo vamos a terminar con eso? Pues sencillamente hasta el día que comprendamos el mover del Espíritu Santo. Recuerden que el Dios eterno estuvo y está en la obra de salvación plena. Lo miramos en 2 de Tesalonicenses y dice que el Padre ¿qué? Nos escogió. El Señor ¿qué? Nos limpió con su sangre y el Espíritu Santo nos santifica. Entonces usted no puede obviar la obra santificadora del Espíritu Santo, porque hace parte de la salvación. Yo le digo a la gente, si usted no está manifestando que usted está siendo santificado, yo no puedo decir que usted es salvo. Yo le decía a las personas, el problema es que muchas personas se engañan en la iglesia y dicen tener salvación, pero no lo manifiestan. Y la palabra dice que es claro, dice que sin santidad ¿qué? Nadie verá a Dios. Ya conmigo, sin santidad, nadie verá a Dios. La pregunta es, ¿usted está siendo santificado? Por eso en 1 de Corintios capítulo 3 versículo 16, ¿qué nos dice? ¿Se colgó? Ok. Sí, busque en la Biblia 1 de Corintios 3, 16. ¿Qué dice? Amén. ¿Y no sabéis que qué? Que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dile que está a tu lado, el Espíritu Santo no viene de visita. Mora. ¿El problema cuál es? El problema es que muchos de los creyentes creen que Él viene a visitarlos los días domingos cuando vienen al culto. Sino que es alguien que ¿qué? Que vino a ser morada en nuestros corazones. Amén. Amén. Por eso necesitamos entender y comprender estas cosas. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? No está solo presente en los corazones de los hijos, sino que también el Espíritu Santo vino para llenarnos. La pregunta es, ¿cuántos estamos llenos del Espíritu Santo? Amén. ¿Cuántos? Dile que está a tu lado, ¿se te nota o no? La llenura del Espíritu Santo se tiene que notar, es decir, tiene evidencias claras de que usted está siendo lleno, es decir, no solamente mora, sino que también ¿qué? Llena. ¿Cuánta llenura tengo de Dios? Pues sencillamente cuántas áreas el Espíritu Santo gobierna en su vida. Ahora, si usted es una persona que está manifestando un carácter áspero, grosero, altivo, soberbio, esa área no está llena del Espíritu Santo. Está llena de carne. No sé si alguien está acá. Si en medio de las crisis y las circunstancias usted en vez de tener paz está frustrado, está amargado, está desesperado, ¿qué me está diciendo? Esa área no está llena. Está llena del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser claros, amados, es decir, usted no puede andar sencillamente en la vida en Cristo ignorando qué áreas en su vida todavía no están llenas del Espíritu Santo. ¿Y qué necesito hacer? Lo que hablamos esta mañana, tener estos espacios de comunión con Dios para que usted reconozca qué cosas hasta el día de hoy están impidiendo que usted sea el hombre que Dios necesita. Hasta el día de hoy llenando soberbia, hasta el día de hoy con amargura, con resentimiento hacia las personas. Hasta el día de hoy ni siquiera comprende a los débiles en la fe. Hasta el día de hoy no entiende el comportamiento de un impío. ¿Por qué se comporta? Es que yo le cargo bronca a mis días. Y es impía, y entonces ¿qué espera? Que yo no quiero a Javier. No, hermano. Es que esa suegra no me cae bien, sí, pero conoce a Cristo. Sí conoce a Cristo, pero de pronto no tiene la madurez que usted tiene. O de pronto sí la tiene, porque usted todavía es ensoberbado con la bendita suegra. Entonces, amados, estos tiempos, ¿para qué yo busco en adoración y oración al Padre? No para estarle pidiendo cosas. Ahora, si le va a pedir, es pedir esa llenura en esa área que usted reconoce que está fuera del control de Dios, del dominio de Dios.
¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile que está a tu lado, el Señor quiere tener dominio total de nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, mis amados, ¿qué hace el Espíritu Santo? Pues atrae al Padre a los que viven en pecado. Amén. ¿Y por qué? Porque debe entender que el Espíritu Santo no puede morar en un corazón no rendido y redimido que no cambia. Pero con mucha paciencia y amor, ¿qué hace el Señor? Lo guía al arrepentimiento. Amén. Entonces el Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Es decir, Él no puede habitar en un corazón que está lleno de pecado. Pero con paciencia y amor va a llevar a aquel pecador a tener un encuentro con Dios. ¿Para qué? Para que tenga un arrepentimiento verdadero. Amén. Y cuando este corazón está arrepentido, no sé si alguien está acá, Amén. está rendido, entonces Él tiene la oportunidad de ir y morar en ese corazón. La pregunta es: ¿cómo está nuestro corazón? ¿Por qué? Porque cuando una persona somete su voluntad a la del Padre, esta persona automáticamente es convertido en un hijo de Dios. No sé si vinieron hoy. Amén. ¿Mediante qué, pastor? Mediante la fe que es en Cristo Jesús. O sea, es la única manera. ¿Y cómo se sella que usted es un hijo de Dios? Porque el Espíritu Santo empieza a morar en su vida. Es decir, después de que hay un arrepentimiento y usted somete su voluntad al Señor, usted empieza a ser un hijo de Dios. ¿Y cómo lo sella Dios? Con el Espíritu Santo, que le dice que usted es hijo. Por eso la palabra nos dice en Gálatas 4:6: y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso, mis amados, no sé cuántos están llenos hoy del Señor y de su Santo Espíritu. Amén. ¿Y qué hace una persona llena del Espíritu? Quiere estar donde Dios quiere que él esté. Así es. Amén. Amén. Necesita estar, anhela estar. ¿En qué? En los servicios. Por en un tiempo como hoy, si puede estar, no falta. En los tiempos de evangelismo, una persona que está altamente comprometido con lo que el Señor quiere hacer en este tiempo. Por eso, mis amados, necesitamos entender que Dios está llamando obreros. No sé si vinieron hoy. Amén. ¿Para qué? Para el crecimiento y mantenimiento de la iglesia. Amén. Por eso Hechos, vamos a leer Hechos 13, 2, 4. Hechos 13, 2, 4. Amén. Ok. ¿Qué dice? Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Quién dijo? El Espíritu Santo. Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Cuando trabajamos en comunión con el Espíritu Santo, Él va adelante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Preparando el camino ¿y qué? Y ablandando los corazones para aquellos que han de recibir la palabra. ¿Cuál es el problema? Y lo hemos dicho varias veces. ¿Por qué usted y yo a veces no tenemos personas a hablarles de Cristo? Usted dice: ¿por qué no hay pastor a nadie que hablarle? El problema no es que no haya, el problema es que usted y yo no estamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando usted y yo somos personas que estamos en comunión con el Espíritu Santo nos guiará a dónde están las personas que Él ya ha venido trabajando en el corazón de esas personas. Recuerde cuando Pablo quiso entrar a Asia y el Espíritu no se lo permitió. Pero después tuvo una revelación de noche de un varón macedonio que le decía: ven y ayúdanos. Y daba por cierto que el Espíritu los estaba llamando a predicar el Evangelio. ¿En dónde? En Macedonia. Entonces, amados, ¿cuál es el problema? El problema, y lo hablamos este día
lunes con el equipo, con el liderazgo, es la poca comunión que usted y yo tenemos con el Espíritu Santo. Que siempre estamos poniendo excusas de que no hay, de que no puedo, de que no soy capaz, de que no hay personas para predicarle, pastor. Y yo creo que no es que no haya, el problema es que ¿qué? Que no hay comunión real con el Espíritu Santo, no hemos rendido nuestras vidas para poder ¿qué? Ser esos hombres y esas mujeres que Él necesita. ¿Por qué? Porque la única manera, mis amados, para que usted y yo seamos ¿qué? Testigos de Jesús, es que usted tenga el Espíritu Santo de Dios morando en su vida, no como un extranjero que viene de visita, sino como alguien que le habita, y que usted es una persona consciente de eso. Amén. Que no ignora el Espíritu Santo que hay, que le habita. ¿Y cómo lo ignoro? Pues haciendo lo que usted quiere. Hace siempre lo que usted quiere, dice lo que usted quiere. Amén. Pero necesitamos, amados, en este tiempo poder ser esas personas que el Señor necesita. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos empodera para ser testigos de Jesús. Diga conmigo, el Espíritu Santo me empodera para ser testigo de Cristo. Es decir, nadie que no sea empoderado por el Espíritu Santo puede ser testigo de Cristo. Y Cristo se lo dijo: no se vayan de Jerusalén. ¿Se acuerdan? Y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros y me seréis testigos. Es decir, que la única manera para ser un testigo fiel es que usted sea lleno del poder en el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué es que no somos testigos verdaderos? ¿Por qué es que cuando a veces hablamos a la gente no se convierte? Porque no tenemos el poder. Porque a veces lo que usted y yo hablamos simplemente son palabras, pero no termina siendo vida. Porque Cristo, ¿qué dijo? Las palabras que yo les doy son espíritu y son vida. El problema es que muchos de los que hablan, cuando hablan, no hablan bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces, claro, vamos y le hablamos a la gente, pero le estamos dando letra. ¿Y Cristo qué dijo? La letra mata, pero el Espíritu vivifica. Claro, si usted es una persona que simplemente lo que tiene es un conocimiento de letra, claro, usted se sabe toda la Biblia, lo que pasa es que el poder no opera en usted, porque el Espíritu Santo no se mueve en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, amados, necesitamos en este tiempo comprender esa comunión que necesitamos tener con el Espíritu Santo. ¿Cuándo, pastor? Dile que está a tu lado todos los días. Todos los días. ¿Cuándo? Todos los días. Amén. Necesitamos comprender esas cosas. Por eso, amados, vamos a seguir esforzándonos. ¿Cuánto nos queremos esforzar para ser esos testigos que el Señor necesita? Es más, algunos tienen temor de hablar de Jesús, algunos creen que no están calificados. Pero ¿cuántos salvos vinieron hoy? Amén. Uy, pero ¿cuántos fueron redimidos por la sangre de Cristo? Entonces usted tiene un testimonio. Sí, Señor. Si alguien es salvo es porque tuvo la revelación de Jesucristo, de su muerte, de su sepultura y de su resurrección. Y si usted es salvo por gracia y usted creyó que Cristo murió en la cruz, usted puede ser un testigo fiel de Él. Tiene todo, dile que está a tu lado, tiene lo que necesitas. Tienes al Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y hay que orar? Pues orar por denuedo. Así es. Para que Dios nos dé la valentía, nos dé la fuerza para predicar este glorioso evangelio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué? Porque lo hablamos en esta semana en las células. ¿Y qué decíamos? Algunas células no lo vieron, pero decíamos que la manera de declarar y manifestar de que usted está lleno del Espíritu Santo es que empieza a hablar de este glorioso evangelio. Amén. La manifestación de alguien que ha creído está en que habla. Nadie puede decir que ha creído en el Señor si no habla, si no predica el evangelio. Yo no puedo decir que soy salvo, yo no puedo decir que está acá. Por eso la manifestación en el día de Pentecostés, ¿cuál fue? No sé si se acuerdan. Dice que cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, ellos empezaron ¿qué? A hablar en lenguas. Porque una de las manifestaciones de ser lleno de Dios es que usted empieza a hablar. Amén. No hay tal cosa que estoy lleno de Dios, pero no hablo. Soy alguien mudo. No tengo un testimonio de quién es Jesucristo en mi vida, ¿cierto? Por eso, cuando usted es lleno del Espíritu Santo, una de las cosas inevitables que van a empezar a pasar en su vida es que usted empieza a predicar con denuedo.
Por eso, si usted me dice, no es que estoy lleno de Dios, yo le digo, ¿le has predicado a alguien en esta semana? No. Entonces uno como que empieza a dudar. ¿Hace cuánto que no le predicas a alguien de Cristo? Bueno, usted lo sabe. ¿Hace cuánto usted no siente el deseo de ir a predicarle a un amigo, un vecino, un familiar, que usted sabe que no tiene a Cristo en su vida y que está en condenación? Usted dice, Dios mío, tengo que ir a visitar a esta familia porque esta familia necesita de Cristo y yo tengo la verdad que esa familia necesita. ¿Alguien puede decir amén a eso? Amén. Pero pregúntale que está a tu lado, ¿hace cuánto que no le predicas a alguien? Pregúntale. Y claro, usted me dirá, pastor, y yo lo entiendo, los afanes, el trabajo y todas estas benditas cosas que vienen a agobiarnos día tras día. Pero eso que me dice, pastor, la poca comunión. Amén. Eso que me dice, pastor, es que estoy cargado, pastor, estoy cansado. ¿Qué me dice eso? Lo que dijo Cristo, me digan a mí los cargados y cansados. ¿Qué quiere decir eso? Que usted no va al Señor. Que usted está cargado y está cansado con todas las situaciones que vive, pero no descansa en Cristo. Por eso a veces no tenemos cabeza para otras cosas, estamos preocupados en nuestros problemas, en nuestras situaciones. Y yo lo puedo entender humanamente, no sé si alguien me está entendiendo. Pero Cristo fue bien claro cuando dijo, si usted está cansado y está cargado, venga a mí. Y cuando usted viene a Él y es guiado por el Espíritu, usted es una persona que sale libre porque sale libre de su presencia. Pero no, pasan los días y usted más cargado, más cansado, usted cada día más agobiado por las situaciones, por las circunstancias. Y yo sé que algunos pasan situaciones más difíciles que otros. Algunos tienen que experimentar a diario ciertas cosas que usted inevitablemente tiene que ir a la presencia de Dios. ¿Y cómo es posible que usted pueda durar días? Mire, si usted tiene una debilidad y usted es consciente de eso, y usted sabe que ha luchado durante años en su fuerza y no la ha podido vencer, pero no es un hombre de comunión con Dios, ¿usted qué espera? ¿Usted cree que va a cambiar eso por qué? ¿Con varita mágica? Porque usted tenga una reunión o venga al culto, ¿usted cree que usted va a cambiar simplemente con eso y no tener comunión con Dios? No ser un hombre que lo que escuchó el domingo, lo que escuchó el día como hoy, lo que escuchó en la cédula, lo lleva a la oración. Es decir, Dios me dijo y me habló esto a mi corazón. La pregunta es, ¿cómo lo voy a hacer? Pues con la ayuda del Espíritu. El Espíritu Santo guiándolo. No sé si alguien está acá. Amén. Si no, no va a ser posible. ¿Qué dice la palabra? Dice que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pero cuando tú vas al trono de la gracia. Amén. ¿Cómo Dios se perfecciona en mi debilidad? Cuando usted va y lo busca. Cuando usted reconoce su debilidad delante del Señor y dice, Señor, aquí está mi debilidad, tengo temores, qué sé yo, tengo un pensamiento ahí de hace tiempo que no lo puedo sacar, tengo un montón de ideas en mi cabeza locas que no las puedo sacar, Señor. Pero no, usted lo intenta en su fuerza. No, yo sí puedo. No, usted no puede. Está más que visto que usted y yo no podemos. Así es. Cristo lo dijo, separados de mí nada podéis hacer. El problema es que muchos creyentes creen que sí pueden. Y vivimos el día a día en nuestra fuerza, creyendo que sí vamos a poder. Pero amado, le tengo una noticia. No podemos. Si no es en el poder de su fuerza. Así que, amado, le invito en este tiempo que usted se rinda. Vamos a decirle que está a tu lado, ríndete al Señor. Ya deja de luchar. Así es. Ríndete de una vez. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. ¿Qué otra cosa viene a ser el Espíritu Santo en nuestra vida? Nos ayuda a adorar a Dios. ¿A cuánto les gusta adorar al Señor? Amén. Uy, tres. ¿A cuánto les gusta adorar al Señor? Amén. ¿Qué tan seguido lo hace? Continuo. Todos los días. Ven cada domingo que vengo al culto, pastor. Todo el tiempo.
Fácilmente muchas personas se aburren fácilmente o no están interesadas en adorar a Dios. Pero debemos entender que la verdadera adoración no es repetir cosas. No es simplemente levantar las manos, no es simplemente arrodillarse delante del Señor y postrarse, sino que lo que dijo Cristo es que venía la hora cuando los verdaderos adoradores debían adorar al Padre en espíritu y en verdad. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que la verdadera adoración es sobrenatural y que solamente se puede llevar a cabo con la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Es decir, ¿cuántos queremos adorar al Padre? Amén. Uy, 3. ¿Cuántos lo queremos adorar en verdad? Amén. Debemos ser guiados y ayudados por el Espíritu Santo. Así es. Amén. Que usted se sepa una letra, eso no dice que sea adoración. No es que yo me sé todas las adoraciones. Sí, pero el tema es si usted realmente está adorando a Dios. Puede ser que usted esté cantando, pero no puede estar adorando. Por eso, mis amados, necesitamos, si queremos tener una verdadera comunión con el Padre, vivir en esa presencia y perdernos en esa adoración, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos ayude. Amén. Entonces, cada vez que usted entre en este fluir de adoración, usted puede quebrarse, usted puede fluir, usted puede estar tiempos donde ni siquiera mira la hora y está fluyendo en esa adoración. Pero también puede gozarse en el medio de la alabanza, no estar aburrido, no puede estar triste. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que produce ese gozo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, ¿cuál es el problema? Que las circunstancias asfixiantes del mundo que nos rodean nos ha ido prohibiendo, nos ha ido limitando nuestra vida, el fuego de la pasión que tenemos por Dios. Yo conozco gente que antes era apasionada por adorar, apasionada por alabar al Señor, pero las mismas circunstancias que vive a diario, el trabajo, todas esas circunstancias han venido limitando su vida de adoración y alabanza a su Señor. Pero cuando le decimos, Señor, yo quiero retomar esa vida en el Espíritu. Padre, Señor, yo quiero ser ese adorador que tú buscas. Dice que el Padre, ¿qué? Los busca. ¿A quiénes? A los que van al culto, a los que van a la célula, o a los adoradores que adoran en espíritu y en verdad. ¿Y quiénes son los que adoran en espíritu y en verdad? No son los que cantan, son los que, aquellos que van a buscar el rostro del Señor y salen transformados, salen con directrices de Dios precisas, puntuales. Es decir, claro, entregamos nuestras debilidades, pero eso es por un tiempo. Ya después, cuando usted va a adorar al Señor, es a recibir instrucciones eternas. Y dice que el Espíritu apartó a ¿quién? A Saulo y a Bernabé para la obra del ministerio. Es decir, llega un momento donde cuando usted y yo entramos a orar y a adorar al Señor, donde el Señor empieza a dar direcciones claras a la iglesia. Amén. Por eso, amados, necesitamos vivir para adorar a nuestro Rey y a nuestro Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero otra cosa, ¿cuál es? Que cuando vivimos en esa atmósfera, el Espíritu Santo dice la palabra que nos ha dado dones sobrenaturales. ¿Dones qué? Sobrenaturales. ¿A quiénes, pastor? A todos aquellos que han nacido de nuevo y que tienen salvación en Jesucristo. No sé si vinieron. Amén. La pregunta es, ¿sabes cuál es tu don? Pregúntale al que está a su lado, ¿sabes cuál es tu don? ¿Sí le respondió o no? 1 Corintios 12:7, miramos qué dice. Primera de Corintios 12:7. Primera de Corintios 12, versículo 7. Pero a cada uno le es dada la ¿qué? ¿Estamos ahí o no? Amén. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Amén. Porque a este es dada por el Espíritu ¿qué? Palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu,
a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer ¿qué? Milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, y a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas las cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Cuál es el problema? Que la mayoría ignoran cuál don tienen o cuáles dones tienen. ¿Y por qué lo ignoramos, pastor? Porque no tenemos comunión con el Espíritu. Y la iglesia lo necesita. Necesitamos don de ciencia, don de sabiduría, milagros, sanidades. ¿Dónde están los dones? Yo creo que están. Aquí hay hermanos que tienen esos dones. Así es. Pero ¿cuál es el problema, pastor? Que no somos hombres de comunión, ignoramos la voz del Espíritu, no estamos altamente comprometidos a ser hombres de comunión con Dios, depender del Espíritu Santo, y por lo tanto usted y yo no podemos manifestar esos dones y esas gracias que se nos han dado por gracia en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Y por qué? Porque, amado, es necesario. ¿Para qué? Para que el reino de Dios avance. ¿Cuántos queremos que el reino de Dios avance? Amén. Uy, tres nada. ¿Cuántos necesitamos que el reino de Dios avance? Amén. Necesitamos de tus dones. Vamos a decirle a alguien, hermano, necesitamos de tu don. Necesitamos de tus dones. Claro. ¿Cómo? En comunión con Dios. Y no solamente hay que buscar esa comunión con Dios, sino que Dios nos va a llevar a los lugares donde ese don va a ser requerido. Usted llegue a una casa y el don de ciencia fluye. Amén. Llega a una casa donde hay un enfermo, imponemos las manos, los enfermos se sanan. Y cosas extraordinarias ocurran para que haya salvación a las personas que Dios nos está guiando. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, usted debe comprender algo. Durante mucho tiempo, de pronto la iglesia y muchas personas predicaban que para que usted tuviera el sello de que usted recibió el Espíritu Santo, usted debía hablar en lenguas. Entonces, cada vez que la persona estaba de pronto bautizando, entonces oraban por la persona para que hablaban en lengua, y eso nos han dicho hasta 1 hora para que el hermano orara en lengua. Pero hoy vamos a entender que el sello de que usted tiene el Espíritu Santo no son las lenguas. Dile que está a tu lado, no son las lenguas, No son las lenguas. no son los milagros, no son las señales, no son los prodigios, sino cuál es la señal y la evidencia de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Diga conmigo, el fruto que se manifiesta en la vida del creyente. Amén. O sea, el fruto, o sea, no es los dones, ni de lengua, ni de milagros, ni el don de ciencia. Realmente lo que garantiza de que usted tiene el Espíritu Santo viviendo en su vida, ¿qué es? El fruto. Gálatas 5:22, vamos a leerlo. ¿Qué dice? ¿Estamos ahí? Díganme ahí. Gálatas capítulo 5 versículo 22. Amén. ¿Qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Hasta cuál leímos? Hasta el 23. Dice, volvamos a leer. Espera un ratito que yo estoy perdido. Ahí está. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿Qué más? Mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. No hay ley. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Vuelvo y le repito. Que usted hable en lenguas no garantiza de que el Espíritu Santo lo habita, porque pueden ser hasta lenguas mentirosas. No malignas, inventadas. Hay gente que va a la iglesia y escucha hablar lenguas y trata de imitarlas, y bueno, empieza a hablar lenguas pero se le traba la lengua, entonces creen que son lenguas. Pero ¿qué es lo que garantiza, pastor, de que el Espíritu Santo me habite, que soy templo del Espíritu Santo? El fruto, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la fe, el dominio propio. Dice la palabra que contra tales cosas no
Hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Que alguien que maldecía ya no maldice. Amén. Alguien que tenía una boca áspera a la hora de hablar, con ira, con enojo, empieza a ser ¿qué? Lleno del Espíritu Santo y empieza a ser más paciente. Amén. 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 Antes que era una persona poco amorosa, ahorita es una persona que expresa el amor a sus hijos, a su esposa, a la suegra, a todo el mundo, hasta a los vecinos. Aquellos que hablan mal de él, él los bendice. No sé si alguien está acá. Está pasando por situaciones difíciles, pero es un hombre que tiene paz. Es un hombre de fe, cree que Dios lo va a sacar en victoria en medio de esas circunstancias. Digo conmigo, eso es ser lleno del Espíritu Santo. Hablar en lengua, vuelvo y le repito, algunos hasta las inventan. Y nada tiene que ver con el Espíritu. Amén. La pregunta es, ¿tendremos ese fruto? Es decir, usted, amado, en estos años, no sé si tiene años, meses en la iglesia, ¿puede ver el fruto del Espíritu Santo en su vida? Y usted dice, no, pastor, no, este fruto lo veo, pero me falta la paciencia, por ejemplo. Me falta más el gozo, porque yo soy una persona amargada. No, en serio, todos los días pareciera que comiera limón. Entonces me preguntan, ¿y está bravo? No, no estoy bravo. No brillo, no brillo. ¿Está enojado? ¿Cómo? ¿Quién está enojado? No. ¡Yo! No, cálmate, hermano. O sea, pero tenemos que identificar, es decir, si usted no identifica lo que Dios está haciendo en su vida, vamos a estar en problemas. ¿Cómo Dios opera en la vida de alguien que no es consciente de que es débil o que algo le falta? Y que todos los días está trabajando para que esa debilidad se vuelva una fortaleza. Que de pronto usted antes era alguien tacaño, pero ahorita es alguien que es bondadoso, es un dador alegre. ¿Eso qué es? Si usted no cree que eso es un mover del Espíritu, usted no ha entendido el Evangelio. ¿Cuántos reconocen que eran tacaños antes de conocer a Cristo? Pero menos mal que usted era dador también. Sí. Pero algunos éramos más tacaños, mejor dicho, no nos gustaba marcar nada. Pero llegamos a Cristo, el Espíritu Santo entra en nuestras vidas y usted empieza a ser un dador alegre para que el propósito de Dios avance. Diga conmigo, ¿esos son qué? Señales de que el Espíritu Santo vive en su vida. Antes no manifestaba el amor, el cariño a las personas. Y recuerde que el amor se manifiesta de muchas maneras, pero una de las expresiones más grandes del amor, es el dar. Tiempo, recursos, afecto, palabras, caricias, expresiones de amor. Es decir, pero empezamos a manifestarlas. Es que mi papá no me las dio, pero está el Padre Eterno que le está enseñando en lo secreto y en lo íntimo. Amén. Hay gente que se limita y dice, no, es que a mí nunca me abrazaron, yo por eso no abrazo a mis hijos. ¿Recibiste a Cristo? No, el Espíritu Santo te habita, no te enseña. Yo nunca recibí afecto y está bien, pero el Señor va a sanar eso en su vida. El Espíritu Santo va a sanar y restaurar eso. Amén. Amén. Es que mi papá nunca me... Sí, amado, yo lo puedo comprender humanamente, pero si usted tiene comunión con el Espíritu va a sanar su corazón, el Espíritu Santo va a llenar su vida del amor que no le dieron sus padres. Él tiene la capacidad de hacerlo. ¿Cuándo? Cuando usted entra en comunión, cuando es atento a la voz del Espíritu y permite ser guiado por el Espíritu Santo. Amén. Amén. ¿Cuánto le dicen al Señor, yo necesito ser lleno de tu amor? No podemos dar algo que no tenemos. Una de las cosas que yo he enseñado en este tiempo. ¿Quiere ser más amoroso? Reciba el amor de Dios. No le va a dar usted más amor a sus hijos del que usted recibió. Eso es imposible. Pero usted ha recibido un amor muchísimo mayor que cualquier amor de este mundo. Amén. Y es el amor de Dios. Y ese amor sobrepasa todo el entendimiento. Si usted entiende el amor de Dios, amado, usted va a tener amor para darle a todo el mundo.
hasta los que lo aborrecen. Eso fue lo que dijo Cristo. Es decir, este amor, cuando usted recibe al Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo lleva a la verdad de conocer el amor de Dios, usted va a ser capaz de amar a sus enemigos. ¿Cuántos aman a sus enemigos acá? ¿Verdad? ¿Cuántos han orado por sus enemigos últimamente? Señor, que le vaya bien a Federico. ¿O no? Uy, Señor, ojalá le caiga un rayo. No hemos entendido el amor. O sea, y si de pronto lo hemos entendido, ¿está todavía qué? Muy chiquito. Muy chiquito. Cristo dijo, ¿qué de bueno hay en que ames a los que te aman? O sea, la virtud está en amar a los que te aborrecen. Y allí donde, claro, mira, mamá, es que yo amo a mi esposa, no, que eso lo hace hasta en el mundo, los hijos aman, los perversos también aman a sus hijos. Y Cristo dijo, bueno, si tú amas al que te ama, ¿qué virtud hay en eso? La virtud está en que tú ames a los que te aborrecen, a los que te desean el mal. Amén. ¿Y sabe cómo llegamos a ese nivel? Guiados por el Espíritu, siendo enseñados por el Espíritu, siendo redargüidos por el Espíritu. Cuando usted está sintiendo odio por alguien y usted escucha la voz del Espíritu, el Espíritu le dice, ora por esta persona y bendice. Amén. ¿Qué debe hacer usted? No, obedezca. No, que lo parta un rato. No sea sinvergüenza. Ore al Señor para que Dios lo bendiga y cambie esa persona. Amén. Yo sé que usted no quiere decir amén, pero eso es porque no es guiado por el Espíritu. Algunos están ahí, no quiero hablarle a la suegra y no le hablo. Pero benditos aquellos que estamos atentos a la voz de Dios y permitimos que el Señor nos guíe para hacer su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Amado, no nos engañemos. Vuelvo y le repito, lo evidente de que el Espíritu Santo habita la vida de una persona es que esta persona cada día manifiesta un fruto mayor del Espíritu. ¿Cuántos han alcanzado un nivel de paciencia un poquito más? Y mañana tiene que ser mayor. ¿Y pasado mañana? Un poquito más. ¿Y cómo voy a hacer eso, pastor? Es imposible. Claro, en su fuerza es imposible. Pero si el Espíritu Santo a usted le enseña y lo guía y lo lleva a toda verdad, entonces usted va a salir en victoria de esa debilidad que usted tiene Amén. en su carne. Venga, por el Señor. Y por último vamos a mirar que el Espíritu Santo no solamente nos guía, no solamente nos redarguye, no solamente el Espíritu Santo está para llevarnos a toda verdad, sino que el Espíritu Santo está también para llevar. ¿Alguien dice amén? Amén. Entonces, la unción y el poder que Dios trae sobre nuestras vidas de una manera sobrenatural es para hacer la voluntad de Dios, que en la mayoría de ocasiones es algo sobrenatural y es algo que sobrepasa nuestra fuerza. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Que hay cosas que Dios nos está mandando a hacer y nos va a mandar a hacer que en su fuerza va a ser imposible. Amén. Que es necesario que el Espíritu Santo esté llenando nuestras vidas para que usted cumpla la razón por la cual Dios lo escogió. La palabra dice de Cristo eso en Isaías 61:1, cuando Él abrió el libro y dijo, y el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová Amén. para anunciar las buenas nuevas, para declarar libertad a los cautivos, para sanar a los enfermos. No sé cuántos están acá. Amén. Era necesario el poder del Espíritu Santo. Amén. No sé si usted se acuerda cuando Cristo es tentado, ¿dónde? En el desierto. Estuvo 40 días en qué? Comunión, en oración, hablando con el Padre, siendo fortalecido con el hombre interior.
En el hombre interior. Porque es que a veces usted llega a la tentación y no la vence. Porque es que a veces usted, en vez de decir una palabra áspera, en vez de decir una palabra blanda y de bendición, habla cosas que no tiene que hablar. Porque no está fortalecido en su hombre interior. Porque el Espíritu Santo no lo ha guiado a toda verdad. Y aunque Él lo quiera guiar, usted no se deja. Pero claro, cuando Cristo está en esa comunión con el Padre, dice que salió ¿qué? En el poder del Espíritu Santo y hacía milagros, predicaba el Evangelio. Cosas extraordinarias empezaron a ocurrir. ¿Cuándo? Cuando usted es lleno. ¿Y cuál es la evidencia de que soy lleno, pastor? ¿De que predico o no? Que vence las tentaciones. ¿Cómo sé yo, pastor, que estoy siendo lleno del Espíritu Santo? Porque no es que estás predicando y haciendo milagros. Esa es la evidencia después de haber vencido las tentaciones. Y cuando el enemigo viene a tentarte, ¿cómo? Hablándote. ¿A cuánto le habló el diablo esta mañana? A ver. En esta semana, ¿a cuántos vino a hablar del diablo? A ver. El enemigo. Uy, solamente a mí. Bendito sea el Señor que usted el diablo no lo visita. Pero viene a visitarlo. Le decía ese día a unas personas, usted tiene que aprender a identificar cuando el diablo viene a visitarlo. Y empieza a meterle cosas en la cabeza para que usted haga las cosas mal. Para que empiece a maldecir, para que empiece a renegar contra su Dios. Y no es que eres hijo de Dios y mira lo que te está pasando. Y no es que eres hijo de Dios y mira cómo está. Y usted dice, ¿verdad? No, viejo. No, es verdad, viejo Sata. Y empieza a tener la conversación. De pronto usted no le dice viejo Sata, pero empieza a acercar esos pensamientos. Y usted dice, ¿verdad? Sí, ¿no? Uy. Y si ve la vecina, está hablando mal de uy, esa mija desgraciada, ¿no? Y empieza a tener... Y está hablando con el diablo, usted no ha dado cuenta. ¿Y por qué? Porque, mire, porque a veces tenemos tan poca comunión con Dios que no somos capaces de diferenciar la voz de Dios y la voz del enemigo. Amén. Cristo automáticamente dice, apártate de mí, Satanás, porque Cristo está. El Señor tu Dios no tentarás. El Señor tu Dios solo adorará. Es decir, Él estaba claro. Pastor, ¿qué pasa cuando estoy cayendo en tentación? No tienes comunión con el Espíritu Santo. Pastor, cuando entro en desesperación y angustia, no tienes comunión. Me estoy diciendo que no puedes pasar por un momento de angustia. ¿Y cuánto hemos pasado por esos momentos de angustia? ¿Qué hay que hacer? Pues ir a la comunión con Dios. ¿Qué hizo Cristo cuando estaba en el momento de angustia más fuerte? Hablar con el Padre. ¿Qué necesitaba? Ser fortalecido con poder en su hombre interior. ¿Cuál es el problema de la mayoría de creyentes? Que cuando están pasando unos momentos difíciles, en vez de ir a buscar esa comunión con el Espíritu, van a preguntarles a un montón de personas, van a buscar soluciones en otros lados, menos en la presencia de Dios. Y después nos estamos preguntando por qué estamos como estamos, por qué nos va como nos va. Pero menos mal que eso no pasa acá, eso no, en otros lados. ¿Qué necesitamos hacer, pastor? Permitir al Espíritu Santo que participe activamente en nuestras vidas, en nuestro diario vivir. Dile que está a tu lado, Jesús lo envió porque lo necesitaba. Dile un codazo al que está a su lado, dile, Jesús envió al Espíritu Santo porque Él sabía que lo íbamos a necesitar. Amén. Amén. ¿Qué hay que hacer? Pedirle perdón a Dios y arrepentirnos hoy por ser sinvergüenza. ¿En qué, pastor? En callar la voz del Espíritu, en ignorar la voz del Espíritu. Ahora, ¿qué pasa cuando usted está lleno del Espíritu Santo? Pues sencillamente usted empieza a ser una persona que ama la palabra de Dios. No sé si vinieron o no. Amén. Que son celosos de la palabra. ¿Y cómo son celosos? Son estudiosos de la Escritura. El día que Cristo llegó al templo, encontró toda esta gente vendiendo, haciendo un montón de cosas, y dice la Escritura que habían hecho de la casa del Señor una cueva de ladrones, y empezó a voltear todas las mesas. ¿Y por qué? Porque Él dijo, el celo por tu casa me consume. ¿Qué es lo que estaba diciendo el Señor? Tengo un fuego, una pasión por tu casa, por defender los principios eternos de Dios. ¿Y cuándo hago eso? Cuando tengo comunión con el Espíritu.
Hay gente que empieza a hablar un montón de tonterías y soserías delante suyo y usted no tiene una palabra para decirle. No tiene celo por las cosas de Dios. Pero cuando tú eres alguien que está lleno de Dios, defiendes tu fe. No criticando, no peleando, porque algunos son envueltos para pelear. Dios no nos mandó a pelear con nadie, sino con la mansedumbre, la humildad, que es el fruto del Espíritu, con la paciencia y la mansedumbre, poder hacer defensa de la fe. ¿Cómo? Con denuedo, con la palabra que usted y yo a diario estudiamos, porque nos consume la pasión, con la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice Hechos 4:5? Dice, aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, versículo 6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndose en medio le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Versículo 8. Entonces Pedro, ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo. Lleno del Espíritu Santo les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Es decir, ¿cuándo usted va a poder tener una respuesta de parte de Dios para este mundo perverso y caído? Cuando usted esté lleno del Espíritu Santo. Si usted no está lleno del Espíritu Santo, ¿sabe qué es lo mejor que puede hacer? Cállese la boca. Así es. ¿Qué va a hablar? ¿Soncería? No. ¿Está lleno del Espíritu Santo? Habla. ¿No está lleno? Dile que está a tu lado, calladito te ves mejor. Porque vamos a ser claros, cuando usted a veces está respondiendo con su carne y en vez de construir, destruye. Amén. Entonces, cuando usted sabe que no está lleno del Espíritu Santo, sino que está lleno de ira, ¿sabe qué es lo mejor que puede hacer? Cállese la boca. Porque va a destruir. Entonces Pedro le dijo, ancianos de Israel 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho de un hombre, habían sanado a un paralítico en la puerta del templo. Dice, de manera que éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Dile que está a tu lado, cuando está lleno del Espíritu Santo, tienes la capacidad de defender tu fe con toda mansedumbre, pero con denuedo. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos, pastor? Necesitamos poder. Todo hijo de Dios, para vivir la vida que Dios anhela, necesita ¿qué? Poder. Y ese poder está en el Espíritu Santo. No hay fuerza en usted, ni en mí tampoco. Para hacer obras humanas, sí. Para hacer cosas del día a día, usted tiene la fuerza, usted tiene la sabiduría humanamente para hacer ciertas cosas en este mundo. Y yo también. Pero cuando se habla del propósito de Dios, no hay fuerzas humanas que valgan. Por eso la frustración de muchos creyentes, ¿por qué? Por al no tener esa comunión íntima con el Espíritu Santo, todo lo que hacen lo hacen en fuerzas humanas, por lo tanto eso está destinado al fracaso. Cada vez que usted visita, cada vez que usted predica, cada vez que usted ora por alguien, si no es en el poder del Espíritu Santo y en nuestra fuerza y en nuestra astucia, eso no va a terminar bien. Amén. 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 ¿Qué dice Romanos 8:26? Que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Cuántos quieren que el Espíritu los ayude? Amén. Uy, 3 nada más. ¿Cuántos quieren que el Espíritu los ayude? Amén. En la debilidad. ¿Cuántos reconocen que tienen debilidades acá? Pero necesitamos esa ayuda, ese poder del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque en 2 Corintios 10:4 el apóstol dijo,
porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Tiene que estar a tu lado, nuestra lucha. 2 Corintios 10, 4 y 5. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Su problema no es con su esposa ni con sus hijos. Las fortalezas que están en su cabeza y las fortalezas que están en la suegra, que están en su esposa, que están en sus hijos. Y esas fortalezas no se van a ir porque usted grite, porque usted pelee. Esas fortalezas se van bajo el poder del Espíritu Santo, con la sabiduría de lo alto. Y que vamos a ser claros, la mayoría no estamos operando en ese poder. En el poder del Espíritu para derribar todo lo que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Amén. Primeramente, ¿quién? En usted. No vaya a pretender ir a derribar argumentos de otros cuando usted tiene un montón de argumentos en su cabeza. Así no funciona. Amén. La Escritura dice: primero mira la viga que tienes en tu ojo antes de mirar la paja del vecino. Primero, esto es un tema de estar en comunión con Dios, que usted reconozca sus debilidades, que usted reconozca qué cosas hasta el día de hoy son un tropiezo para su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y vamos a ponernos en pie porque ya se me están durmiendo. ¡Qué barbaridad! Pellizca que está a su lado, le despierto, hermano, todavía es temprano, son las 10 de la mañana, creo que se despertaron muy temprano hoy. ¡Qué barbaridad! Entonces, ¿qué podemos concluir, pastor? Que el Espíritu Santo es nuestro ayudador, nuestro maestro, nuestro intercesor, compañero, abogado, es el sello, es el que nos llena de poder, de sabiduría, de fuerza, el que nos convence de pecado, de juicio, de justicia, el que nos revela al Padre. El Espíritu Santo es el pago inicial de nuestra herencia y garantía de nuestro eterno futuro en Cristo Jesús. Amén. No lo contristemos más, no lo ignoremos. Y no permitamos que una vida diaria de andar en cosas que a Él le desagradan termine alejándolo de nuestra vida. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Si no lo tienes, amado, pues hay que buscar esa llenura. Amén. Y cómo mire, si el Espíritu Santo no está en alguien, ¿sabe por qué no está? Porque ese corazón no está arrepentido. El Espíritu Santo no puede habitar en un corazón no arrepentido de sus pecados. Amén, así es. El Espíritu Santo tiene cabida en un corazón cuando ese corazón se arrepiente. Amén. Confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Padre, te confieso como mi Señor y Salvador, te pido perdón, te pido que seas tú mi Señor, el Señor de mi vida. Cuando usted empieza a hacer eso, entonces el Espíritu Santo puede entrar a su vida siempre y cuando se hace una oración verdadera. No es una repetición por hacerla. Cuando alguien ha hecho esta oración es porque realmente ha entendido la salvación que es en Jesucristo y ha visto y entendido el sacrificio de Cristo en la cruz, su muerte en la cruz, su resurrección para vida eterna. Entonces confiesa sus pecados y esta persona tiene vida eterna y el Espíritu Santo viene a sellarlo. ¿Cómo? Cuando se arrepintió. Amén. Y ya cuando una persona está arrepentida viene la segunda cosa. ¿Y cuál es, pastor? La llenura. ¿Y cuándo viene la llenura, pastor? Pues a la medida que usted saca las cosas, porque vamos a ser claros, usted recibió ya a Cristo y tiene todavía muchas cosas en su corazón, pero a la medida que Él viene aquí a guiarlo a toda verdad, Él empieza a enseñarle qué cosas están mal en su vida. Entonces, claro, el Espíritu Santo a través de la palabra empieza a traer ¿qué? Verdad. Y cuando empieza a enseñarle la verdad, usted empieza a ser ¿qué? Transformado en su interior, porque cosas usted empieza a sacar de su vida y empieza a llenarse del Espíritu. Usted no puede llenar algo que está lleno.
para llenar algo es necesario vaciar primero lo que está lleno. Amén. Entonces el Espíritu Santo entra primero con la verdad de Dios, le revela la verdad para llevarlo al arrepentimiento, para que usted entienda juicio, justicia, para que usted entienda en qué pecados están. Y cuando usted, el Espíritu Santo le revela ese pecado, usted lo confiesa y se aparta. Y cuando usted se aparta, entonces el Espíritu Santo empieza a tener una mayor llenura en su vida. Amén. Amén. Pero es de todos los días. No crea que porque usted estuvo al principio conectado con Dios, usted ya es perfecto. No. Esta obra es hasta que Cristo venga o hasta cuando Él nos lleva a su presencia. Amén. No nos descuidemos. Es que ya yo fui el domingo al culto. ¿Y el lunes qué? No necesita llenura. ¿Y el martes? No necesita la llenura de Dios. ¿Y el miércoles? ¿Y el jueves? No, es que ya con el domingo me sobra y me baja. No me diga. Mira, no, qué bueno. Usted almuerza el domingo y no vuelve a comer toda la semana entonces. El que está a tu lado, bueno, algunos les deberían ayunar toda la semana, pero no. Ayunar lo malo, al Espíritu Santo jamás, la llenura de Él jamás, la oración, la comunión, el estudio. Dile que está a tu lado. Algunos, en vez de ayunar cosas malas, empiezan a ayunar cosas buenas. No, hoy yo no oro. ¿Y por qué? Hoy voy a descansar. ¿Cómo? ¿Por qué no te levantas un día en la llenura del Espíritu y dices, hoy no me voy a enojar? Eso es lo que deberías ayunar. Deja levantarte y decir, hoy no me voy a enojar con mi esposa. Lleno del Espíritu Santo. Ah, no, pero si hoy no voy a la cena, tengo pereza. Eso sí son capaces de ayunar. No, hoy sí me abstengo de ir al culto. ¿Cómo? ¿Y por qué no te abstienes de la lengua larga? Porque para eso necesitas llenura. Para lo otro necesitas carne. Esa es la diferencia. Para tú decirte hoy no le voy a dar rienda suelta a mi lengua, necesitas estar lleno del Espíritu Santo. Y para eso necesitas tener una comunión con Él. Hoy no me voy a enojar. Hoy no voy a perder mi paz. Se lo dije la vez pasada a las parejas, y de eso vamos a tener la otra enseñanza de pareja. O sea, si usted no tiene una comunión con Dios, no cree que usted va a ser el mejor esposo. Eso es una misión imposible. Si no lo ha logrado en 4, 5, 10 años, ser un mejor esposo, en su fuerza, no lo va a hacer. A no ser que usted tenga una mayor comunión con el Espíritu y empiece a morir. Pero eso solamente bajo el poder del Espíritu Santo. En su fuerza no ha sido capaz. No crea que usted esta semana va a ser el hombre que usted necesita. No. ¿Sabe cómo va a terminar usted? Frustrado. Ay, pastor, yo que estaba contento el primer día. Y para el segundo, no, ya lo perdí. Claro, porque es que no está lleno. Está intentando hacerlo en su fuerza. Y puede ser, y no estoy diciendo que, dice, de pronto se le puede agradecer el gesto, pero no va a tener ningún fruto que perdure, porque realmente lo que va a perdurar es que usted sea lleno de Dios. Y si usted en la vida, en cierto momento, empieza a descuidar su comunión con Dios, téngalo por seguro que puede ser que otra vez entre a esas tonterías y estupideces en las que antes estuvo. Sencillo, ¿ah? ¿Cómo hago para comunión con Dios? Entendiendo la voz del Espíritu. Mire, grandes hombres de Dios han pecado, han caído, han adulterado, han hecho un montón de tonterías. ¿Sabe por qué? Porque perdieron su comunión con Dios. Dejaron de escuchar la voz del Espíritu. Como aprendieron ciertas cosas, ya saben predicar, ya saben cómo dirigir un culto, ya saben cómo orar por los enfermos. Entonces esta gente cree, y en cierto momento se cree que ya se lo saben todo, y ya le quitan el lugar al Espíritu Santo en su vida. Ya tengo muchos años estudiando teología, así que el Espíritu Santo como que ya no lo necesito de mucho. El peor error. ¿Amén? Amén. ¿Qué necesitamos, amados? No perder estos fluidos. Entender que es el Espíritu Santo el que nos lleva a ser verdaderos adoradores
el Espíritu Santo el que nos aconseja en todo momento. Todos dicen amén. Y Él es el que nos va a llenar para que usted sea el hombre que necesitamos. Primero en su casa, su familia, pero después también en este ministerio. Hombre lleno del Espíritu Santo. Amén. Vamos a adorar al Señor. Póngase en pie. Y vamos a esta bendita mañana, te damos gracias una vez más. Y en esta hora quiero orar por ti que estás escuchando o viendo este video ahí. Levanta tus manos y ora al Señor, porque el Señor también quiere llenarte en este día de su gracia, de su poder. Y yo declaro en el nombre de Jesús que se avivan los dones en ti. Padre, que si en ti aún no conoces al Señor, el Señor es en esta hora por el poder de su Santo Espíritu trayendo sobre tu vida arrepentimiento, entendimiento de todo pecado para que tú vengas a esta salvación y a esta gracia. Y oro por ti que conoces al Señor para que los dones, Padre, en este tiempo se agudicen en tu vida. Padre, que todo don perfecto que Dios ha puesto en ti puedas en este tiempo maximizarlo en esta comunión e intimidad con Dios. Te animo a que sigas conectado con su Espíritu en este tiempo, con su gracia, para seguir creciendo y avanzando en el propósito por el cual Dios te escogió. Te bendigo y declaro en el nombre de Jesús que pone el Señor en tu corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. En el nombre que es sobre todo nombre, en el